Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por lo que el Señor nos permite, hermanos, que podemos tener. Gracias a Dios porque podemos estar nuevamente aquí, ¿cierto? En su casa, congregados, reunidos, hermanos. Y bueno, en un momento más estaremos teniendo el tiempo de la enseñanza. Lo voy a subir un poquito, hermano. Ahí está. ¿Sí? Me muevo a la derecha, izquierda, así estoy bien. ¿Así está bien? ¿La derecha? ¿Ahí mero? Ahí está. Bien, hermanos, pues antes de que tengamos el tiempo de la enseñanza, que hoy estaremos hablando, hermanos, sobre las adicciones. ¿Tendremos, hermanos, alguna adicción? ¿Estaremos luchando con alguna adicción? Bueno, vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso, que gracias a Dios, Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? Y nos ha hecho libres de las adicciones, ¿verdad? Y gracias a Dios por esa bendición que tenemos en nuestro Señor, esa libertad. Pero antes, hermanos, de que veamos este tema, pues quiero pedirles, hermanos, que estemos orando. Vamos a tener un tiempo de oración. Hace un momento Ángel se me acercó cuando iba llegando y me pedía si podíamos estar orando por su hermana, Susana, ¿verdad? Susana Herrera. Ella ha estado batallando con su salud. De hecho, pues sus pequeñitos, ¿verdad? Han estado a cargo de nuestros hermanos, precisamente por eso, porque ella ha estado batallando, ha estado luchando con su salud a raíz, pues, de esta situación, ¿verdad? Ya de meses, ¿cierto, hermano? Ya de meses ha estado batallando, no puede ver. Eso es una de las cosas. Y en esta semana la van a estar, primeramente Dios, operando, hermanos. Entonces, nos pide si podemos estar orando. Eso va a ser el 22 de este mes, en esta semana, para que estemos orando, hermanos, que nuestro Señor tenga misericordia de ella, que obre también en su cuerpo, en su salud, ¿verdad? En sus ojitos, ¿verdad? Que el Señor la sane, ¿verdad? Y que pueda guiar a los médicos, dirigirlos para que pues ella puede estar mejor, hermanos. Así que les invito a que estemos orando por ella, lo vamos a hacer en un momento, y también que en esta semana podamos estar orando. También, hermanos, como lo decía nuestro hermano Isidro, ¿verdad? Nuestra hermana Elpidia, nuestro hermano Arturo, gracias a Dios que se han mantenido estables, ¿verdad? Están bien. Nuestro hermano Arturo dice que no tiene nada, ¿verdad? Él está bien, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso, pero bueno, está batallando con los síntomas, ¿verdad? De este virus, al igual que su esposa. Gracias a Dios por las pequeñas, por Pau y Vale, porque pues ellas, gracias a Dios, prácticamente ha sido muy leve, ¿verdad? Lo que han padecido, y Alisa ya está mucho mejor, pero sigamos orando por ellos, hermanos, para que nuestro Señor siga obrando en su cuerpo, siga pues ayudándoles, fortaleciendo. Sabemos que esto no es de que ya estás mejor, ¿verdad? Y ya la libraste, sino pues es muy variable, ¿verdad? Puedes estar mejor estamos en las manos de nuestro Dios, nuestros hermanos están en las manos de Dios, y estemos orando, hermanos, también por ellos, también por la familia del hermano Víctor, los varones, ¿verdad? Que en estos días nos comentaba y nos pedía oración. Ya nos había pedido oración por sus papás que habían estado pues batallando también con el coronavirus, ¿verdad? Y su hermano. Y bueno, lamentablemente su mamá falleció el viernes. Yo creo, me imagino que fue después de que tuvimos la reunión de varones, porque estuvo con nosotros, no nos comentó nada, ¿verdad? Tal vez en la madrugada, y al día siguiente fue que nos comentó que había fallecido su mamá. Entonces, estemos orando por su familia, hermanos, por su papá, por su hermano, que aún y todos los que pudieran estar todavía luchando con ese contagio, para que el Señor los ayude, los fortalezca, y pues que consuele sus corazones, y que los propósitos de nuestro Dios se cumplan. Así como cada uno de los que están pasando por alguna situación difícil, por alguna enfermedad, por algún problema, ¿verdad? Que estemos orando, hermanos, los unos por los otros. Hay más, sin duda, por los cuales necesitamos orar, pero les quisiera invitar a que pues nos enfocáramos en ellos. Y si usted recuerda de alguien más, pues que también en este momento lo pueda llevar a nuestro Dios en oración. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, porque te tenemos, porque tenemos este maravilloso recurso de la oración, a través del cual podemos acudir a ti, a través del cual, Señor, podemos, Señor, ir hasta el trono de tu gracia para alcanzar ese oportuno socorro, Señor, que tú quieres darnos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú atiendes nuestras oraciones, y te pedimos que así sea, que no haya nada, Señor, que las estorbe, de tal manera, Señor, que conforme a tu voluntad tú las contestes. Te pedimos por la hermana de Ángel, Señor. Sabes, Padre bendito, por lo que han estado pasando, lo que ella ha estado pasando, lo que está padeciendo.
te pedimos que obres en su cuerpo. Te pedimos, Señor, por favor, que conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, te manifiestes en ella. Nuestro anhelo, nuestro deseo es, Señor, que ella pueda tener esta recuperación y la ponemos en tus manos y te suplicamos, Señor, por favor, que así sea, que dirijas a los médicos, que esta operación en sus ojos pues pueda servir para que ella pueda recuperar su vista, Señor. Solamente tú sabes, Señor, a qué porcentaje, sabemos que tú se la puedes dar al 100%, Señor, y te pedimos que tú obres, Señor. Por favor, que tú sigas ayudando a sus pequeños, a nuestros hermanos que se han estado haciendo cargo de ellos, Señor, que tú les sigas fortaleciendo, que sigas supliendo sus necesidades, que les sigas también, Señor, dirigiendo para poder seguir ayudándoles, Padre bendito. Obra, por favor, Señor, te lo suplicamos y que tus propósitos se cumplan. También te pedimos por nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Elpidia, gracias por esa estabilidad, Señor, que pues tú les has dado esa fortaleza, porque los has ayudado en medio de los síntomas de este contagio, Señor. Gracias, Padre bendito, porque en medio de cada una de las situaciones adversas que aparte de este contagio se han presentado, Señor, pues tú los has ayudado, los has sustentado, los has sacado adelante, has dado solución a ello. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por Pau, por Vale, que las ayudes también, que puedan seguir estando así, Señor, por Alicia, que siga recuperando. Señor, ayúdalos, por favor. Te lo pedimos, Padre bendito. Al igual que los familiares de nuestro hermano Víctor, Señor, que te pedimos, por favor, también, que tú ayudes a nuestros hermanos a poder seguir hablando, seguir dando testimonio, para que puedan venir a tus pies, Señor, que te puedan conocer, así como cada uno, Señor, de los que están luchando, que están padeciendo, que están enfrentando alguna situación difícil. Nos ponemos en tus benditas manos, te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, también les quisiera pedir que nos ayuden a orar por Lucy. Lucy no estuvo ahora con nosotros, ¿verdad? Porque tiene un problema con su muela, pero ahí nos está mirando, ahí nos está escuchando. Tuvo un problema con su muela, necesitaban hacerle una endodoncia, pero ha sido por partes, no se la han podido, normalmente es en una sola cita, ¿no? Bueno, pues con ella no ha podido ser así. La primera cita se complicó, no pudieron continuar. Ahora el viernes tuvo la siguiente cita y lo mismo, no se pudo concluir, ¿verdad? Por ahí quedó muy adolorida, ustedes saben, ¿verdad? Los que han padecido eso, lo que implica, ¿verdad? Lo que es el dolor, fue algo tremendo. Y bueno, ya el día de ayer, gracias a Dios, amaneció un poco mejor, todavía con un poquito su mejilla, su cachete inflamado, pero ya se sentía un mejor. Y después en la tardecita, ¿verdad? Un movimiento, tuvo un problema en su cintura, de esos de los que te deja así, ¿verdad? Ya no te puedes mover. Y bueno, hasta por ahí sus ojitos se le pusieron llorosos, ya la ayudé, ¿verdad? Para poder, pues ahí moverse, que pudiera subir, ¿verdad? De una vez a nuestro cuarto y poder descansar, pero pues bueno, ahora se le ha juntado, ¿verdad? Le digo, ¿qué se me hace que quieres que te apapache, verdad? Y pues gracias a Dios por esa bendición que tenemos, ¿verdad? De poder apapacharlo. Nuestras hijas están con mis papás, ¿verdad? Y bueno, pues ahora he tenido esa bendición, aunque he tenido más chambita, ¿verdad? Ahí en la casa también, pero gracias a Dios por ello, porque es una bendición el podernos atender, como también ella en muchas ocasiones lo ha hecho y con mucho amor y cariño lo hacemos. Pero les pedimos, hermanos, que nos ayuden a orar para que pronto ya pueda estar mejor, ¿verdad? Y también su cintura. Y bueno, pues si al rato sigue así, pues voy a llevarla, ¿verdad? Al médico para ver qué es lo que está pasando y que le puedan ayudar un poquito más. Pero gracias, hermanos, por sus oraciones. Bueno, hermanos, como les comentaba, hoy vamos a seguir con nuestra serie de temas. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Ese es el tema, ¿verdad? La serie de temas que estamos estudiando. Ya hemos visto varias cosas, ya varios subtemas. Y hoy estaremos hablando de algo también muy importante y necesario en nuestra vida, para lo cual me gustaría introducirme, hermanos, con algo que hace tiempo leí, ¿verdad? Hace tiempo leí un artículo titulado ¿Cómo cazar a un lobo?, ¿verdad? Y bueno, la idea no es enseñarles a cazar un lobo. Sin embargo, me llamó mucho la atención y creo que tiene que ver mucho con este tema, porque realmente así es como nosotros muchas veces caemos y quedamos presa, en el cual presentaba un ingenioso, sencillo y eficaz método empleado por los esquimales de un pequeño poblado. Y este método consiste en cubrir un cuchillo muy afilado, capa por capa, con la sangre de algún animal. Yo creo que algunos de ustedes lo han leído, lo han escuchado. Para lo cual, pues tienen que ir mojando el cuchillo, la navaja del cuchillo, en la sangre.
y esperar a que cada capa se congele hasta que el cuchillo quede completamente cubierto y se asemeje a una paleta de hielo sabor sangre, ¿verdad? Así es como queda prácticamente. Luego entierran el cuchillo en la nieve. Lo entierran, ¿verdad?, con el mango hacia adentro de la nieve, de tal manera que quede descubierto esa paleta, ¿verdad?, muy apetitosa para los lobos, en algún lugar por el cual ellos saben que pasan los lobos. La idea es que la paleta de hielo, ¿verdad?, quede al descubierto y sea lo más accesible posible para estos animales. Luego, pues se alejan del lugar como es necesario, asegurándose de que sus huellas queden cubiertas y que los lobos puedan acercarse, que al principio lo hacen con un poco de desconfianza, tal vez con un poco de inseguridad, pero tarde o temprano algún lobo llega atraído por ese insistente olor de la sangre en el cuchillo e inmediatamente pues comienza a desenterrar, ¿verdad?, ese hallazgo y lo empieza a lamer, saboreándose la sangre. Primero lo prueba, ¿verdad?, despacio, con cautela. El sabor cada vez es más intenso, de manera que mientras más lame, más le gusta. Entre más lame, más le gusta. Entre más prueba, más le gusta. Al mismo tiempo, hasta que no puede parar, ¿verdad? Después de un rato ya no puede parar y sigue y sigue y sigue. Al mismo ritmo, su lengua se va enfriando. Pues imagínense, está congelado hasta el punto de perder la sensibilidad, toda sensibilidad. Ya no siente. Por lo que al rozar el filo del cuchillo, muy afilado, ¿verdad?, y corta su lengua, no se da cuenta en un momento que la sangre que está lamiendo, que ahora está disfrutando, que está calientita, ¿verdad?, es su propia sangre, la que está corriendo por su garganta. Aparentemente, ¿verdad?, le da nuevas fuerzas y placer, ¿verdad? Y este hermoso animal, que es muy inteligente, que está preparado para sobrevivir en inhóspitas condiciones, pues no se da cuenta que está vertiendo su propia vida para satisfacer su deseo, para satisfacer ese deseo que ha surgido en él, que empezó como una curiosidad y que ahora parece insaciable. Porque lame y no puede parar y sigue y no se sacia. Al día siguiente, en medio de un charco de sangre congelada, los cazadores encuentran al cuerpo sin vida del lobo. Pues se ha desangrado. ¿Y cómo es que se desangró? Pues, ¿verdad?, tratando de satisfacer ese deseo. Este suceso, hermanos, es un claro ejemplo de lo que son para nosotros las tentaciones y las adicciones. Pues de la misma manera las tentaciones son para nuestra concupiscencia, dice ahí en Santiago, ¿cierto? Sino que cada vez uno es atraído cuando de su propia concupiscencia, ¿verdad? Es atraído y seducido. Dice, son para nuestra concupiscencia algo muy apetitoso que cada vez que cedemos a ellas no podemos parar. Queremos más, resultando en muchos de los casos en una adicción que parece insaciable y que acarrean consecuencias, aunque al principio no sea evidente, aunque al principio parezca que no es así, aunque al principio inclusive nosotros, ¿verdad?, lo neguemos. De ahí la importancia, creo yo, hermanos, de tratar este tema. Cristo nos hizo libres de las adicciones. Pero antes, hermanos, de que continuemos hablando esto y veamos 3 puntitos, me gustaría, hermanos, invitarles a que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, por este tema, Señor, que nos permite tratar, que es muy importante para nuestra vida, porque Cristo nos ha hecho libres de las adicciones. Te pedimos, por favor, Señor, que tú hables como siempre lo haces a nuestro corazón. Señor, que tú examines, que escudriñes nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que nos muestres la realidad de nuestro corazón. Señor, que tú nos guíes a aquellos ajustes, ¿verdad?, que tú quieres que hagamos, Señor, de tal manera que nuestra vida pueda ser lo que tú has planeado que seamos y que podamos mantenernos libres en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Nos ponemos en tus manos, por favor te pedimos que tomes control de todo en este tiempo, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cristo nos hizo libres de las adicciones, hermanos. Y por
por principio de cuentas, me gustaría que habláramos, hermanos, en cuanto a qué son las adicciones. Número uno, ¿qué son las adicciones? Bueno, una definición muy sencilla nos dice que una adicción es una dependencia hacia una sustancia, hacia una actividad o hacia alguna relación que arrastra a la persona adicta hasta un punto en que la cesación del mismo causa un verdadero trauma, un severo trauma. Por lo que una persona adicta es una persona dependiente de aquello que domina sus pensamientos, deseos y comportamiento hasta el punto de convertirse en la actividad más importante de su vida. Y es que, hermanos, cuando se presenta una adicción, no importa cuán importante y prioritario sean otras cosas, se deja todo a fin de ¿qué? De satisfacer esa adicción. Hermanos, de acuerdo al IMSS, se considera adicción porque es difícil intentar dejar de consumirlo. Hablando, en ese caso ellos están hablando del alcohol, el cigarro y las drogas. Pero lo mismo sucede con cualquier adicción. Pues si bien, hermanos, muchas veces se asocia a menudo esta adicción, ¿verdad? O la adicción únicamente con esto, con el alcohol, con el cigarro, con el abuso de las drogas. Está claro que un comportamiento adictivo va más allá, ¿sí o no? Un comportamiento adictivo no solamente cae en estas tres cosas, o con estos tres, ¿verdad? Tres objetos que pueden llevar a una persona a la adicción. Ante lo cual, hermanos, el seminario Reina Valera nos presenta 6 indicadores claros de una adicción. Por ejemplo, número 1, está presente un objeto de deseo. Un objeto de deseo. Y es que siempre hay un objeto de deseo, ya sea una sustancia, ya sea una cosa, ya sea una actividad o inclusive una relación que provoque ideas obsesivas y derive en comportamientos compulsivos. El segundo indicador, hermanos, es la preocupación, pues existe una obsesión con el objeto de deseo, una necesidad de aquello que provoca esa adicción y una preocupación o ansiedad por no tenerlo o por perderlo. Cuando no lo tiene o se pierde, se provoca esa ansiedad. Número 3, hay comportamientos guiados. Y es que existe un impulso, deseo vehemente por reducir la ansiedad y satisfacer dicha obsesión que provoca el comportamiento adictivo. De manera que todo lo que se hace es guiado por eso. Todo lo que se hace cuando hay una adicción es guiado por la adicción misma. Número 4, hay una falta de control. La adicción siempre implica una pérdida de control sobre los pensamientos, sobre los sentimientos, sobre las ideas o comportamientos ante cualquiera que sea la adicción. Y esta es la razón por la que cuando se intenta detener, cuando se intenta frenar, cuando se intenta cortar el comportamiento adictivo, se falla en el intento. Pues uno no es el que tiene el control. Ahora lo que tiene el control es ese objeto de la adicción. Y es lo que nos está controlando. Se pierde el control. Lo que nos lleva, hermanos, al siguiente indicador de una adicción, número 5, que es dependencia. Pues hay una fuerte dependencia física y psicológica respecto al objeto de deseo. De ahí que se recurra a ello para satisfacer el deseo de dicha adicción. Y dado que dicha satisfacción es solo algo temporal, se depende de ello continuamente. ¿Por qué? Como el lobo, ¿verdad? Quería satisfacer, no lo lograba y quería más. No lo lograba satisfacer, ¿verdad? Entonces se depende de ello continuamente. Y número 6, hermanos, el siguiente indicador y último que nos presentan es consecuencias negativas. Consecuencias negativas. Y es que, hermanos, tanto en su persona como en su salud, en su familia, trabajo o escuela y en cada una de las áreas de su vida, todas las adicciones de una u otra manera y tarde o temprano son destructivas. Son destructivas, pues dañan tu vida y la de los que te rodean, principalmente a tus seres queridos y a los más cercanos a ti. Y es que, hermanos, todo vicio o adicción está centrado en la
autosatisfacción. En la autosatisfacción, que uno quiere que sea instantánea, por lo que, ¿cómo podemos cumplir con nuestras responsabilidades, llevar a cabo nuestras tareas y tener relaciones sanas y auténticas con los demás si solo buscamos satisfacer, aunque sea, ¿verdad?, de manera temporal, los deseos de la carne, lo cual llega a generar problemas, conflictos, llega a afectar? Así que, hermanos, una adicción no es meramente un problema físico, sino principalmente un problema social, un problema moral, un problema emocional, pero principalmente un problema espiritual. Espiritual. Lo que hace que el problema de las adicciones no sea cualquier cosa y vaya más allá de lo que normalmente pensamos, como lo estaremos viendo, hermanos, en el siguiente punto. Porque muchas veces cuando hablamos de adicción, inmediatamente, ¿qué pensamos? No pensamos en alcohol o drogas, ¿verdad? Es lo primero que se presenta. Tal vez se llega a pensar también en el cigarro o en el alcohol. Pero, hermanos, va más allá de lo que nosotros pensamos. Cristo nos hizo libres de las adicciones. Número 2, hermanos, ¿qué tan grave es el problema de las adicciones? ¿Qué tan grave es el problema de las adicciones? Por favor, hermanas, ayúdenme a buscar Juan 8:34 y varones, Eclesiastés 7:20, por favor. Damas, Juan 8:34 y varones, Eclesiastés 7:20. ¿Qué tan grave es el problema de las adicciones? ¿Será algo grave? ¿Será un verdadero problema, hermanos, lo que estamos viviendo? ¿Qué tan grave es el problema de las adicciones? ¿Qué dice, por favor, hermanas, Juan 8:34? Las hermanas aquí presentes y las que están desde sus casas, ¿verdad? Acompáñenos, por favor, en esta lectura. ¿Qué dice Juan 8:34? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué dice Eclesiastés 7:20? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo, y cuando menciona ahí hombre se refiere a la humanidad, hombres y mujeres. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, que ese pecado es lo que esclaviza. Estos versículos nos muestran que todos, de una u otra manera, somos tentados y estamos propensos a las adicciones, pues el pecado es lo que esclaviza y no hay nadie que nunca peque, ¿cierto? No hay nadie que nunca peque. Así que, ¿qué tan grave es el problema de las adicciones, hermanos? La respuesta es que es muy grave. El problema de las adicciones es algo sumamente grave, pues si no batallamos con una cosa, batallamos con otra. La realidad es que es algo ante lo cual nadie se escapa. Nadie se escapa. Y es que, hermanos, la adicción puede estar presente en cualquiera de las siguientes acciones. Tomar un trago que lleva a otros 10 y no poder parar hasta tocar fondo todas las veces, todos los días que sucede eso. Algo, hermanos, que en nuestro país cada vez se da más. Pues de acuerdo a una publicación, hermanos, en lo que va del año, se ha tenido un incremento del 7% en cuanto al consumo de alcohol. ¡Qué tremendo!, ¿no? Se ha incrementado todavía. La adicción puede estar también presente, hermanos, al consumir drogas y considerarlas más importantes que las responsabilidades y otras personas, aunque uno mismo. Algo que también se está incrementando muchísimo, pues de acuerdo a una publicación el pasado mes de julio de este año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alrededor de 275 millones de personas en todo el mundo utilizaron drogas durante el último año. Algo que está creciendo, hermanos, y se está multiplicando. Cada vez escuchamos más cerca de personas que los jóvenes, adolescentes, jóvenes, niños ya también están sucumbiendo ante esta adicción. El problema de las drogas. Ahora, hermanos, puede ser que no se batalle con el alcohol. Puede ser que no se batalle con las drogas,
Pero puede ser que se batalle con el cigarro, lo que lleva a una persona a salir escondidas para fumar y luego tratar de esconderlo con desodorantes ambientales o enjuague bucal. O tal vez la adicción tiene que ver con no poderse controlar con los placeres sexuales como la pornografía, la lujuria o la fornicación, que de acuerdo a un estudio, hermanos, qué tremendo es esto. De acuerdo a un estudio, la visita a páginas con contenido pornográfico y todo lo que gira en torno a ello aumentó un 11.6% en todo el mundo desde que la pandemia inició. ¡Qué tremendo! ¿Y saben cuál día, hermanos, es el día que más se consume la pornografía? ¡Qué tremendo! Los domingos. ¡Qué tremendo! El día del Señor. Y es cuando más se está consumiendo. De manera que esta adicción puede estar presente, hermanos, al borrar un historial de internet para esconder la evidencia de horas de pornografía o de chat en foros sexuales. Al borrarlo, ¿por qué? Porque se ha pasado mucho tiempo ahí y no quiere ser descubierto. Es algo silencioso, muy sutil, que parece que nadie se da cuenta, pero que está presente. Y nosotros sabemos, hermanos, que podríamos escondernos de todos, pero no podemos escondernos de aquel que escudriña la mente y el corazón, que es de nuestro Dios. Porque Él está en todo lugar, mirando, ¿cierto? Inclusive dice a los malos y a los buenos. No hay ningún pensamiento que se esconda de Él. Hermanos, qué tremendos son las adicciones. ¿Qué están mirando nuestros hijos, hermanos? Es algo en lo cual debemos de estar al pendiente. Y que hemos estado recalcando, hermanos, ¿qué están mirando? Ahora, ¿qué estamos mirando nosotros? Porque ahora es más fácil, está a la distancia ¿de qué? De un clic, ¿verdad? Ahí en nuestro patarato ¿verdad? En el celular, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Y está a un clic de poder tener acceso a todo esto. ¿Tenemos problemas en esta área? Ahora, puede ser que no. Que tampoco se tenga problemas con controlarse ante los placeres sexuales, pero puede ser que se tenga problemas con la adicción al celular y a las redes sociales, porque eso también causa adicción. Que de acuerdo a una publicación en el 2019, el 75% de adolescentes y padres mexicanos son adictos al celular. ¡Qué tremendo! Eso era en el 2019. Siendo que el 75%, dice esta estadística, utiliza todo el tiempo el celular. El 50% contesta de inmediato los mensajes o notificaciones. Y el 35% despierta en las madrugadas para saber si recibe Hermanos, esto es tremendo. Yo lucho también con eso. Es por eso que muchas veces tengo que alejar mi celular, ¿verdad? Ponerlo lejos. Porque a veces que no estoy estudiando y no me concentro, ¿verdad? Porque ahí está, llega un mensaje, el estarlo mirando. O a veces ni siquiera llega, por ejemplo, a mí no me gusta que suene, y se dan cuenta, ¿verdad? Porque a veces cuando marca no escucho, ¿verdad? No me gusta que suene. Ni las notificaciones, ni los mensajes, ni cuando se llama. ¿Por qué? Porque me distrae. Pero a veces viene como el hilo, a ver, ¿me llamaron? ¿Tengo algún mensaje? Por eso hay que alejarlo. Pero hay veces que se tiene ahí todo el tiempo. El 50% dice que contesta de inmediato, hasta parece que lo tienen conectado, ¿verdad? Y que sienten, ya llegó el mensaje, ¿verdad? Y lo conectan. O en la madrugada se despiertan inclusive para saber si recibió, no tanto porque recibió, escuchó y dijo, a ver qué será, sino para ver si recibió un mensaje. Ahora, hermanos, como lo decía, esto era antes de la pandemia. Imagínense cómo estaremos hoy. ¿Cómo estaremos hoy en día, hermanos? Que se ha pasado mucho tiempo en este celular. Si de acuerdo a una publicación en febrero del año pasado, del 2020, México es el 6º país con más adictos al celular y a las redes sociales. Eso en el 2020. ¿Cómo estaremos, hermanos, en el 2021? Es cierto, hermanos, que hoy en día nadie sería capaz de poner entredicho, ¿verdad? Los beneficios que tenemos también a través de un celular, ¿cierto? Porque tenemos muchos beneficios. Sin embargo, condicionar nuestra vida a un dispositivo móvil puede llegar a ser perjudicial para la salud, ¿o no? Puede llegar a ser perjudicial. Por lo que creo, hermanos, que es muy importante que reflexionemos en cuanto a que si estamos desarrollando una adicción por el celular y las redes sociales. Y aquí quería mostrarles, hermanos, algo que encontré ahí en una publicación que dice así, hermanos: en el hospital
En tal hospital se están tratando a pacientes de incluso 8 años por adicción a las pantallas, ¿verdad? Refiriéndose también al celular. Dice, desde el 2018, la Organización Mundial de la Salud considera el abuso de los videojuegos como una adicción catalogada. La OMS propone 3 supuestas para considerar el abuso como una enfermedad. Si la persona no es capaz de controlar cuando empezar a jugar y cuando poner fin a la partida, cuando sitúa los videojuegos frente a otras actividades de su vida diaria y cuando pese a las consecuencias, la persona es incapaz de dejar de jugar. Porque puede ser que no seamos adictos al celular, ¿verdad? En el sentido de estar navegando en internet, ¿verdad? Estar en YouTube, estar en Netflix o en alguna otra plataforma, tal vez no a las redes sociales, pero puede ser a los videojuegos, lo cual también es algo adictivo. De hecho, ahora en las clínicas se están tratando, hay otra noticia, ¿verdad?, que salió de ahí de un muchachito que lo estaban tratando en un hospital por los traumas, por el gran daño que estaba causando a su organismo, a su físico, a su vida. Hermanos, es necesario que tengamos cuidado. Ahora, puede ser que no tengamos problemas con esto, pero no son las únicas adicciones. La adicción puede estar también presente al tratar de explicarle con sentimiento de culpa a un ser querido porque se ha perdido tanto dinero en apuestas. ¿Por qué han aumentado los lugares de apuestas o no? ¿Por qué han aumentado? ¿Por qué han crecido ese negocio? Porque cada vez hay más personas que participan de ello. Y ahora no solamente en esos lugares, ahora también en línea, ¿o no? En línea. ¿Por qué? Porque queriendo tener más dinero, dicen, no, pues voy a apostar, ¿verdad? Y voy a jugar y si gano. Pero hermanos, esto llega a ser también algo adictivo, que después no saben cómo explicar. ¡Qué tremendo es esto! Hace tiempo, no sé si se acuerdan, aquí en Querétaro se escuchó muy fuerte el caso de un contador, ¿no?, que se suicidó porque había perdido todo el dinero en apuestas. ¡Qué tremendo! ¿A dónde te lleva esto? Hermanos, puede ser que no sea esto tampoco, pero puede manifestarse al alistarse torpemente, ¿verdad?, para el trabajo, la escuela, después, pues de una noche entera, ¿verdad?, de estar ahí, lo que les había dicho, jugando en videojuegos. La adicción puede estar también presente, inclusive al presentar una obsesión para comer. Pues si bien es un hecho básico que necesitamos comer para vivir, muchas veces la comida resulta ser una adicción, provocada por una obsesión que va más allá de disfrutar de una buena comida. Y es que la obsesión de comer, o mejor dicho, de consumir, se apodera de la vida y es ahí donde se come para saciar dicha obsesión. Con esto, hermanos, lo que quiero que veamos es que la realidad es que de una u otra manera todos somos susceptibles. Nadie se escapa. Todos somos susceptibles. Nadie es inmune a los encantos de todo lo que nos ofrece este mundo. De ahí que la palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y es que, hermanos, es cierto que somos libres y que tenemos la capacidad de escoger libremente, pues Dios nos dio el libre albedrío. Sin embargo, necesitamos tener presente que somos débiles. Cristo dijo que el deseo está, pero la carne es débil. Y que no todo conviene, no todo nos edifica y que hay muchas cosas que esclavizan, que dominan. Por favor, damas, ayúdenme a leer 1 Corintios 10:23 y varones, 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 10:23 y 1 Corintios 6:12. Primera los Corintios 10:23 y 1 Corintios 6:12. Yo les he mencionado, hermanos, que hablando de los videojuegos, ¿no? Por eso no todos los videojuegos me llaman la atención. Algunos muy sencillitos me llaman la atención, más los que tienen que ver con retos, con desafíos. Pero yo no puedo tener. ¿Por qué? Porque si me descuido me quedo atrapado en eso. Me pico porque soy muy aferrado, ¿verdad? Y más cuando no puedo, digo, no, ¿cómo de que no? Pues ahora sí, ¿verdad? Y ahora puedo y pierdo, digo, no, a la otra. Y digo, bueno, ya este es el último, ¿verdad? Y le sigo y así se me pasa el tiempo. Hermanos, así se dan las adicciones.
Es por eso que necesitamos tener mucho cuidado. Miren lo que dice 1 Corintios 10:23. ¿Qué dice, por favor, hermanas? 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero ¿qué dice? Pero no todo edifica. No todo nos edifica. No todo nos conviene. Porque, hermanos, al abusar de ello nos perjudica en nuestra vida. No precisamente porque sea algo malo, sino porque cuando se cae en el exceso es cuando nos perjudica. ¿Y qué dice 1 Corintios 6:12, por favor? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. ¿Cómo termina? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y es que esta frase ahí entre los corintios era algo que había agarrado fuerza, ¿cierto? Hablando de la libertad en Cristo y somos libres, ¿verdad? Y todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, ¿verdad? Soy libre de hacer lo que quiera. De tal manera que eso les llevaba a abusar de ellos. De tal manera que Pablo dice, es cierto, todas las cosas no son lícitas. Pero tenga en cuenta esto, no todo conviene. ¿Te conviene? No todo conviene. Es cierto, todas las cosas no son lícitas, pero toma en cuenta esto, no todo edifica. No todo va a ayudar para que tu vida sea edificada, sea fortalecida, tu vida espiritual sea acrecentada, que puedas seguir creciendo espiritualmente, que puedas seguir madurando, que puedas estar cada vez mejor con el Señor. No todo edifica. Es cierto, todas las cosas no son lícitas, pero toma en cuenta esto, que hay cosas que esclavizan, hay cosas que dominan. Por eso Pablo decía, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Hermanos, lo mismo sucede en nuestros días. Es cierto. Somos libres para hacer lo que queramos, jóvenes, porque muchas veces es, yo soy libre de poder hacer lo que quiera. Es cierto. Somos libres para hacer lo que queramos. Sin embargo, no todo conviene. No todo edifica. Y el pecado sigue siendo adictivo. Una vez que lo pruebas, quieres más. Llega a pasar como me pasa a mí cuando llego a ceder a esos videojuegos, ¿verdad? Ya, el último y ya. Ya, ahora sí va a ser la última vez y ya. Ya, ahora sí ya le vamos a parar, ya lo vamos a dejar, ¿verdad? Qué tremendo. Y no podemos parar. Porque el pecado sigue siendo adictivo. Cristo dijo aquí en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Así que, hermanos, ¿habrá algún pecado que nos esté dominando? ¿Habrá alguna adicción en nuestra vida? No tenemos por qué vivir bajo el dominio de alguna adicción, cosechando las terribles consecuencias que ello conlleva, porque tarde o temprano se verán reflejadas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros ministerios, servicios y en cada una de las áreas de nuestra vida. Por lo que necesitamos depender de nuestro Señor, pues Cristo nos hizo libres. Dice la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque eso es lo que nos pasa. Nosotros mismos, imagínense, ¿qué esclavo de aquellos esclavos, o tal vez todavía hay en algunos países, ¿verdad? En algunos lugares que hay esclavitud, pero ¿qué esclavo que estuvo padeciendo durante muchos años la esclavitud, estuvo sufriéndola, que no podía disfrutar de su vida porque no era suya, ni de nada de lo que tenía porque no era suyo, que estuvo padeciendo? Una vez, ¿verdad? Pensemos ahí, ¿verdad? Cuando llegaba el año de jubileo, una vez, ¿verdad? Que eran libres, ¿quién de ellos iba a querer seguir siendo esclavo? Solamente aquellos que les iba bien, ¿o no? Es por eso que había uno que decía, hazme tu siervo para siempre. Quiero ser tu siervo para siempre. Pero ¿quiénes de aquellos que estuvieron padeciendo querrían seguir haciendo? Y qué tremendo nos pasa con nosotros. Hemos padecido mucho a consecuencia del pecado.
Hemos sufrido las consecuencias del pecado, de nuestras adicciones en nuestra vida. Y muchas veces queremos seguir en ella. Somos necios, somos tercos, somos aferrados, pero para mal. Ahí queremos seguir, ¿o no? Y queremos estar ahí. A nadie le gusta sufrir, sin embargo estamos ahí y padecimos. Pablo dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y sin embargo muchas veces nos volvemos a someter a ellas. Muchas veces volvemos a caer a ellas. Nosotros mismos somos los que tomamos los grilletes, ¿verdad? Tomamos las cadenas y nos las volvemos a poner. Por eso Pedro dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libres de las adicciones. Número 3, hermanos, terminemos. ¿Cómo podemos salir de una adicción? Sin duda que esto no es fácil, ¿cierto? No es fácil. No es cualquier cosa el estar padeciendo una adicción. Sin embargo, es posible con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Es posible con la ayuda de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque solamente con Él es posible. Sin embargo, no es fácil, pero con la ayuda del Señor es posible. ¿Cómo podemos salir de una adicción, hermanos? Solamente yo no soy un experto en esa materia, ¿verdad? Pero quiero compartir 4 cosas que hablando de las adicciones, del alcohol, de las drogas, pero es lo mismo con cualquier pecado. Y lo que nos presenta la palabra de Dios. Quiero compartir 4 cositas. Número 1, reconociendo la adicción. ¿Cómo podemos salir de una adicción, hermanos? Reconociendo la adicción. Ese es el primer paso. ¿Qué dice, por favor, Lucas 5, 30 al 32? Lucas 5, 30 al 32. Si no lo reconoces, ¿cómo va a haber mejoría en tu vida en cuanto a eso? ¿Cómo vas a poder hacer todo lo demás? No, yo estoy bien. No, yo no estoy luchando con nada. Es necesario reconocer la adicción. Dice Lucas 5, versículo 30 al 32. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Qué les respondió, hermanos? 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que se creen sanos, los que dicen estar sanos, pues no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. Es por eso que dice él, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, tenemos por comenzar por reconocer ese problema. Reconocer nuestro pecado, reconocer la adicción con lo que estamos batallando, reconocerlo. Así como el rey David lo hizo. Fíjense qué diferencia entre Saúl y David. No fue que David no haya pecado. ¿David pecó, hermanos? Era pecador como nosotros, como cualquier hombre. Luchaba con sus pasiones internas. Y podemos ver en la palabra de Dios su pecado más escandaloso, pero no fue el único. Fue también pecador, al igual que Saúl. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que David lo reconoció con todo su corazón y se arrepintió. Y Saúl lo reconoció, pero no fue con su corazón. Fue solamente por conveniencia, para quedar bien, ¿cierto? Para no perder su honor, el respeto delante del pueblo. Realmente no se arrepintió. Pero David sí. Y podemos ver un salmo, el Salmo 51, que nos habla de eso. ¿Qué dice el Salmo 51, versículo 3 y 4? Salmo 51, versículo 3 y 4. Es cierto, David en esa ocasión batalló, ¿o no? Batalló. Es más, trató de encubrir su pecado y cometió más pecados, porque así sucede. Es como una bola de nieve que va creciendo, ¿cierto? Y va creciendo y va creciendo. Y así le pasó a David. Pero llegó un momento en donde fue quebrantado y se humilló y reconoció su error. Reconoció su pecado. Dice ahí en el versículo 3 y versículo 4. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos,
para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Reconozco mi rebelión, reconozco mi pecado, que he pecado contra ti, que te ofendí, que infringí tu ley. David lo reconoció. Uno de los más grandes obstáculos para vencer las adicciones, hermanos, es el no reconocer que se tiene este problema. Y para todo, hermanos, si no reconocemos el problema, si no reconocemos que está presente, no vamos a poder salir adelante. Es como en la enfermedad. Si no nos reconocemos enfermos, pues es muy difícil que vayamos al médico, ¿cierto? Y entonces tomemos el tratamiento y nos curemos. Lo mismo sucede en lo espiritual. Si no nos reconocemos pecadores o no reconocemos nuestra adicción, será muy difícil que vayamos a Cristo y entonces seamos liberados. Liberados, como solo nuestro Señor lo puede hacer. Por lo que si se quiere obtener la victoria, es necesario reconocerlo, hermanos. Es necesario reconocer la adicción y reconocer la necesidad de ser libre de ella. ¿Qué pasó con los judíos cuando Cristo les habló y dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado? Y le dijo, a ver, espérate, si nosotros no hemos sido esclavos de nadie. A ver, ¿qué estás diciendo? Hermanos, tenemos que reconocer nuestro problema y la necesidad de nuestro Señor. Ellos no veían esa necesidad del Señor porque no reconocían su problema. Y es que mientras no lo reconozcamos sinceramente, hermanos, la restauración no podrá darse en cada una de las áreas de nuestra vida. Proverbios 28:13, ustedes lo conocen, que nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es por eso que el siguiente paso, hermanos, porque no nada más es reconocerlo, porque muchas veces, ¿verdad? Decimos, sí, yo lo reconozco, es cierto, hice mal. Sí, tienes razón, estoy mal, hice lo malo, lo que no debía hacer, pero ahí se queda, ¿o no? Se reconoce, pero no hace nada. No, eso no es lo único. El primer paso es reconocerlo. El segundo es arrepintiéndonos sinceramente de ello. Arrepintiéndonos sinceramente. Y es que no es posible que la obra de Dios se lleve a cabo en nuestra vida sin un genuino arrepentimiento. No es posible. Algo, hermanos, que está careciendo cada vez más en nuestro día. Hay reconocimiento. ¿Y qué? ¿O no? Sí, ¿y qué? Todo el mundo a ver, ¿quién no lo ha hecho? Pero no hay arrepentimiento. O hay reconocimiento y remordimiento, pero no hay arrepentimiento. La obra de Dios no se puede llevar a cabo. Miren, hermanos, nuevamente, lo conocemos. ¿Qué dice segundo de Crónicas 7, 14 y 15? Proverbios 28, 13 nuevamente dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que eso es lo que conlleva el verdadero arrepentimiento. Segunda los Corintios 7, versículo 14 y 15, que lo cantamos también, ¿cierto? ¿Qué dice, hermanos? 14 y 15, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar en donde se está dando esto. Un verdadero arrepentimiento. Para que se dé un genuino arrepentimiento, hermanos, se requiere que haya un cambio de manera de pensar. Que nuestra manera de pensar cambie con respecto al pecado y con respecto a Dios, que eso es algo abominable delante de Dios, que es algo que ofende a Dios, que haya un cambio de voluntad para poderlo llevar a cabo. Y en eso, hermanos, hay varios pasos. En primer lugar, como ya lo vimos, reconocer el pecado. Como decía David, yo reconozco mis rebeliones. En segundo lugar, es necesario dolerse por el pecado. Dolerse por el pecado. Miren lo que dice, hermanos, ahí en 2 Corintios 7, 9 y 10. Porque a veces se reconoce, pero realmente no duele el haber ofendido. Uno no se siente mal por haber fallado. Uno no está verdaderamente, ¿verdad? Con esa tristeza que aquí nos muestra, nos lleva para un genuino arrepentimiento. ¿Qué dice 2 Corintios 7, versículo 9 y 10? ¿Qué dice, hermanos? Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados,
sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza, hermanos, que consume y que te lleva a la muerte. Pero la tristeza, hermanos, que viene a tu vida por ese redargudimiento, ¿verdad?, del Señor, es lo que te lleva a la salvación. Es lo que te lleva a la victoria. Es lo que te lleva al cambio. Hermanos, ¿cuál es el siguiente paso? Es dolerse por el pecado. Nos duele haber ofendido a Dios. Nos sentimos verdaderamente mal por haber incurrido en eso. Hermanos, el siguiente paso para el arrepentimiento es dolerse por el pecado. En tercer lugar, es necesario confesar el pecado. Nosotros lo sabemos. Confesar el pecado. Dice ahí en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí es importante, hermanos, dice, si confesamos nuestros pecados. Ante la vergüenza que muchas veces sentimos, solamente le decimos a Dios, Dios, perdóname porque he pecado. Dios conoce de qué manera pecamos, pero algo que nos ayuda a nosotros es decir nuestro pecado. Perdóname porque mentí. Perdóname porque incurrí en la pornografía. Perdóname, Señor, porque robé, tomé algo que no era mío. Perdóname, Señor, porque cedí a esta adicción, porque cedí a esto que no debía haberlo hecho. Perdóname, Señor. Confesar nuestro pecado y pedirle que nos perdone. Y cuando lo hacemos, Él, que es grande en misericordia y amplio en perdonar, ¿qué hace? Nos perdona y nos limpia de toda maldad. En cuarto lugar, ¿qué es necesario hacer? Apartarse del pecado. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Todo es difícil, pero a veces llegamos hasta el tercero. Pero cuando toca esto de apartarse del pecado, es ahí donde muchas veces la puerca torció el rabo, ¿no? Es ahí donde ya no es, ¿verdad? Ya no es tan agradable, porque se trata de dejar aquello que es placentero para nosotros. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, esto no lo podemos hacer solo, porque aun cuando tengamos el más grande y firme deseo de verdaderamente apartarnos de aquello, en nuestras fuerzas no podemos. No podemos. Así es que, ¿cómo podemos salir de una adicción, hermanos? Bueno, vamos a necesitar a Cristo, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Pero es importante, hermanos, número 3, que cada día nos neguemos a nosotros mismos. Negándonos a nosotros mismos. Negándonos a nosotros mismos. Como lo mencionábamos, todo vicio o adicción está centrado en la autosatisfacción. Está centrado en eso, en la autosatisfacción. Por lo que es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, a satisfacer ese deseo, que tomemos la decisión de no satisfacer y alimentar esos deseos, sino que nos abstengamos de ellos, como la palabra de Dios nos exhorta a hacerlo. Miren, por favor, fuerte, no sé si alcance a leer, pero si no yo lo repito, hermano Héctor, ¿nos ayuda a leer Gálatas 5:16, por favor? ¿Sí? Ángel, por favor, hermano, ¿nos puedes ayudar a leer Romanos 13:14? Romanos 13:14. Y Samuel, ¿nos ayudas? Sería 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11. Hermanos, que tomemos la decisión de no satisfacer y alimentar esos deseos, sino abstenernos de ellos. Es algo que tenemos que buscar en nuestra vida día con día, el negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Dice, niéguese a sí mismo. Necesitamos negarnos. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque ¿qué pasa si los satisfacemos una sola vez? Queremos más y no podemos parar. Necesitamos negarnos, tomar la decisión de no satisfacer ese deseo. No. Romanos 13:14, ¿qué dice?
sino vestíos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne, porque si seguimos proveyendo, va a ser difícil que podamos mantenernos firmes. Y número 3, hermanos, primera de Pedro 2:11, ¿qué dice? Gracias, Samuel. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que dice, que batallan contra el alma. ¿Y qué sucede en el alma? En el alma está el intelecto, la voluntad y las emociones. Los deseos carnales están batallando contra nuestra voluntad, contra nuestra mente, ¿verdad? Con diferentes pensamientos y contra nuestras emociones. ¿Qué es lo que nos recomienda, nos exhorta a hacer la palabra de Dios? Que nos abstengamos de ellos. Que nos abstengamos de ellos. ¿Cómo podemos salir de una adicción, hermanos? Negándonos a nosotros mismos. Que tomemos la decisión de no satisfacer, de alimentar esos deseos, de no alimentar esos deseos, sino abstenernos de ellos. Pero como lo decíamos, hermanos, solos no podemos. ¿Cómo podemos salir de una adicción? Número 4, rindiendo nuestra vida al control de Cristo. Rindiendo nuestra vida al control de Cristo, pues solo Cristo puede ayudarnos y liberarnos. Solo Cristo puede ayudarnos y liberarnos. Juan 8:36, ¿qué dice? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Solo Él lo puede hacer. De hecho, hermanos, en esos grupos en donde está para ayudar, ¿verdad?, a personas que están batallando con el alcohol, con las drogas, les hablan de la importancia de acercarse y depender ¿de quién? De un ser superior. Porque nuestras fuerzas no es posible. El único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Por lo que necesitamos rendir nuestra vida al control de Cristo. Y es que, hermanos, ese es el segundo paso más importante después de haber recibido a Cristo, que es el permitir que Él sea nuestro Señor. El señorío de Cristo. Rendir nuestra vida al control de Cristo. Pero ahí es donde muchas veces nosotros batallamos. Porque nos cuesta trabajo dejarle el control de nuestra vida a nuestro Señor. Creemos en Él y le buscamos y oramos, ¿verdad? Pero decimos, es mi vida y esto yo me encargo. Cuando lo que necesitamos es que Él tome control, que Él gobierne todo nuestro ser. Por eso necesitamos rendirnos nuestra vida al control de Cristo. Dice ahí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso nos habla de ser gobernados por el Espíritu Santo. Que Él tome el control de nuestra vida. Solo Cristo puede darnos la fortaleza y el dominio propio que necesitamos. Ya lo mencionamos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces hemos intentado cosas y no hemos podido? Pero cuando nos hemos humillado delante de nuestro Señor y hemos dependido de Él, hemos salido adelante. Porque solamente con Él es posible. Solo Cristo puede llenar el vacío que tenemos en nuestro interior y que muchas veces queremos saciar con otras cosas. Solo Él puede saciar cada una de las áreas de nuestra vida, de manera que estemos completos y no tengamos que buscar algo más. Solo Él lo puede hacer. Miren lo que dice Isaías 52, versículos 2 y 3. Isaías 52, 2 y 3. Necesitamos ir a nuestro Señor. Isaías 52, versículos 2 y 3. ¿Qué dice, hermanos? Isaías 52, versículos 2 y 3. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Ese no es, hermano, perdón. Yo aquí le vi un 52, no sé por qué, es 55. 55, 2 y 3. 55, 2 y 3. ¿Listos? ¿Qué dicen? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
hermanos, muchas veces gastamos, invertimos en lo que nos sacia cuando tenemos a nuestro Señor y es gratis. Es necesario que vayamos a Él. ¿Cómo podemos salir de una adicción? Hermanos, es cierto que necesitamos apoyarnos en otros. Solos no podemos. Qué bien cuando tenemos a otras personas profesionales, ¿verdad? Consejeros espirituales que nos están ayudando, pero principalmente necesitamos hacerlo en nuestro Señor Jesucristo. Pues solamente Él lo puede hacer. Solo en Él, hermanos, tenemos una nueva naturaleza y el poder para vencer. Solo en Él, en nadie más. ¿Qué dice, por favor, Romanos 8:2? Romanos 8:2. Hay una ley, la ley del pecado y de la muerte, la cual dice que somos pecadores y por lo tanto vamos a pecar. Como la ley de la gravedad. Somos pecadores y vamos a pecar. Somos pecadores y vamos a pecar. Pero hay otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos puede librar de esa ley del pecado y de la muerte y ayudarnos a mantenernos firmes, porque solo Cristo puede darnos una nueva naturaleza y el poder para vencer. ¿Qué dice ahí en Romanos 8:2? Por favor, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que eso sucede en el momento que nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, porque entonces ahí se da la regeneración, que tiene que ver con que Él implanta en nosotros una nueva naturaleza con la cual podemos mantenernos firmes y agradar a nuestro Señor. ¿Habrá algún pecado que nos esté dominando? ¿Habrá algo por lo que estemos desarrollando alguna obsesión? ¿Que nos estemos obsesionando con ello? ¿Que alguno de los indicadores que veíamos, verdad, se esté presentando en nuestra vida? ¿Habrá alguna adicción en nuestra vida? Porque no solamente las adicciones, ¿verdad?, tienen que ver con el alcohol, que puede ser que estemos batallando con eso. Puede ser que sea con el cigarro, puede ser con las drogas, pero no son los únicos. Hay más adicciones. ¿Habrá alguna adicción? ¿Habrá alguna adicción en nuestra vida? No tenemos por qué vivir bajo el dominio de alguna adicción, cosechando las terribles consecuencias que ello conlleva. No tenemos por qué vivir en desdicha. No tenemos por qué estar expuestos a las consecuencias que vienen a la vida cuando uno está insistiendo en el pecado. Como dice la palabra de Dios, Dios no puede ser engañado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No tenemos, hermanos, por qué vivir en esos continuos, constantes conflictos, problemas que son generados o que vienen a raíz precisamente de esa situación, de esa adicción. Cristo nos hizo libres de las adicciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocerlo. Tenemos que arrepentirnos verdaderamente, genuinamente. Es necesario que nos neguemos a ello. Pero para poder hacer eso es necesario que nos rindamos a Cristo. Que le rindamos el control completo y total de nuestra vida. Que busquemos el señorío de Cristo en nuestra vida. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reflexionar, analizar nuestra vida a la luz de este tema, de las adicciones. Señor, por favor, escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Ve si hay en nosotros algo que está mal, que tal vez lo hemos estado negando, tal vez lo hemos estado ocultando, pero que es necesario que lo reconozcamos hoy. Que es necesario que nos arrepintamos de ello hoy, que nos neguemos a ello hoy
y que vengamos a ti, implorando tu perdón y rogándote que tomes el control de nuestra vida, ofreciéndote las riendas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, también en la transmisión, ¿habrá algún pecado que nos esté dominando? ¿Habrá algo con lo cual nos hemos estado obsesionando? ¿Habrá alguna adicción en nuestra vida? Es necesario romper con ello. No podemos estar bien con Dios y con los demás si nosotros seguimos incurriendo a ello. Cristo nos hizo libres y es necesario que nos mantengamos así, libres. Así, ¿por qué no tomamos la decisión de reconocerlo, de arrepentirnos de ello, de negarnos ante ello y venir a nuestro Señor para que Él tome control de nuestra vida y nos libere? Yo nunca he tenido problemas con el alcohol, con el cigarro o con las drogas, pero he tenido problemas con otras adicciones. Y qué bendición ha sido cuando lo he reconocido, cuando me he arrepentido delante del Señor, me he doblegado delante de Él, implorando su perdón, me he negado ante ello y le he rendido el control de mi vida a Cristo. Hermano, no permitas que eso siga afectando tu vida y tus relaciones, principalmente con el Señor. Habrá alguien que dice: pastor, ora por mí. Estoy luchando con algo y estoy tomando esa decisión. Por favor, ora por mí. Y si usted está tomando una decisión en la transmisión, puede poner tal vez una manita arriba ahí y poder estar orando por usted. ¿Habrá alguien? Puede levantar su mano. Sé que no es fácil, pero si es así, es necesario. Gracias a Dios, puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Gracias a Dios, puedes bajar tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios por aquellos que lo están reconociendo en su vida. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Y si estamos teniendo la victoria en este tiempo, y por el momento, aun cuando no somos, ¿verdad?, libres de pecado, pero no hemos estado siendo dominados, no lo hemos estado practicando, dependamos del Señor, porque dice la palabra de Dios: el que piense estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. ¿Habrá alguien más, hermano, que dice: por favor, ora por mí, pastor, ora por mí? ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios, Padre bendito, por lo que has hecho en esta mañana en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes. Y si hay alguien que está mirando la transmisión y estaba luchando con alguna adicción, te queremos pedir, Señor, que tú le ayudes. Y si aún no tiene a Cristo en su corazón, que tú hagas la obra preciosa en su vida y que Él pueda conocerte como su Salvador. De tal manera que si tú no tienes a Cristo en tu corazón y reconoces que le necesitas, yo te invito a que en este momento vayas a Él, arrepentido, con un corazón arrepentido, le pidas perdón por tus pecados y le pidas que Él sea tu Señor. Si es así, termina conmigo esta oración repitiendo estas palabras. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Por lo que te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y Señor. Que me liberes. Gracias, porque conforme a tu palabra, sé que lo has hecho. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y si usted hizo esta oración, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si es así, le invitamos a que nos lo haga saber. Nos gustaría gozarnos con usted también con esta decisión. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias a Dios por este tiempo. En la tarde estaremos hablando también, hermanos, seguiré tratando este tema. Les animo, hermanos, a que podamos seguir. Pero algo que se me andaba olvidando, hermanos, un anuncio.
Ahora vamos a continuar con nuestras enseñanzas para matrimonios, pero ahora lo vamos a tener por Zoom. Vamos a tener una reunión, no va a ser presencial, pero vamos a tener una reunión en línea. Así que esta reunión es para todos los matrimonios están invitados. Esto va a ser el último sábado de este mes, me parece que es el 25, a las 8 de la noche. Vamos a tener nuestra reunión. Les invitamos a que puedan acompañarnos, les invitamos a que hagan todo lo posible. Sin duda que va a ser un buen momento, vamos a tener oportunidad para estar orando unos por otros, pero sobre todo la oportunidad de estar escuchando el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que es necesario y más en nuestros días, hermanos, a fin de que podamos ser los matrimonios que nuestro Señor quiere que seamos. Así que esta es una invitación para todos los matrimonios. Si usted no se ha podido conectar a damas, si no se ha podido conectar a varones, le animamos a que lo pueda hacer a esta reunión de matrimonios, que sin duda va a ser de mucha bendición y que nos ayude a orar para que en verdad así lo pueda hacer. Hermanos, que el Señor les bendiga. Todos los que estamos aquí les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro programa.